La sesión pasada nosotros hablábamos de investigación. Hicimos una pequeña introducción a qué es la investigación. Hablábamos de que era un proceso donde nosotros teníamos que o se buscaba cierta información. La investigación es un proceso que es sistemático, ¿m? Y debemos regirnos o debemos ir por un método de búsqueda. Esto debe ser metódico, no es buscar por buscar, sino que nosotros debemos seguir ciertos pasos, hacer un análisis, una interpretación de toda esa información que nosotros estamos buscando, porque no siempre toda la información que encontramos nos va a servir. Entonces debemos tener o debemos formularnos unas preguntas para esto. Debemos recolectar datos, analizarlos y sacar unas conclusiones. En esta segunda actividad, lo que nosotros, bueno, lo que ustedes van a hacer es empezar a desarrollar ese proyecto investigativo. ¿Se acuerdan que la sesión pasada yo les dije, piensen en qué pueden ustedes o qué les gustaría a ustedes investigar? Bueno, pues la idea es tomar esa idea que ustedes tienen y empezar a desarrollarla. Profe, Porque sí. buenas tardes, qué pena, ingresé un poquito tarde. Hola César, buenas noches. No te preocupes, no hay problema, bienvenido. No hemos avanzado mucho, así que no hay problema. Bueno, ¿por qué es importante investigar? Porque nosotros debemos entender el entorno donde estamos trabajando. Es importante saber cómo está evolucionando, por ejemplo, en el tema de ustedes, que es también un tema tecnológico, uno debe saber cómo está evolucionando lo que nosotros estamos haciendo, cómo se mueve el entorno de trabajo, si hay un nuevo software, si hay una nueva metodología, cómo funcionan todas esta información que está saliendo, o inclusive proponer nosotros una. También nos sirve para identificar problemas reales y no supuestos. Digamos que yo puedo imaginarme que alguien tiene un problema, pero ¿realmente ese problema existe o no? ¿O me lo estoy inventando yo o ya hay una solución para eso? Es buscar cuál es ese problema real que yo quisiera darle una solución. También para proponer soluciones técnicas, que era lo que les estaba diciendo. Hay un tema de la innovación, que es formar la creación de nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas metodologías. Una toma de decisiones informada. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar decisiones sin saber qué se está haciendo, qué ya se hizo, cómo lo hicieron otras personas, qué les funcionó a ellos, qué no les funcionó. Porque digamos que todas las investigaciones pueden ser un poco diferentes. Digamos que alguien puede utilizar una metodología, pero no funcionó. Entonces digo, bueno, esta persona ya lo intentó por este lado, pero ahora yo lo voy a intentar por este otro lado. Digamos que pueden ser dos vistas de un problema, pero enfocado hacia diferentes metodologías de investigación. Ya vamos a ir a ver de qué se tratan esas metodologías, qué tipos de investigación hay. Bueno, las características principales que tenemos en la investigación, como ya lo he mencionado, es que es sistemática. Sigue un conjunto de pasos que nosotros debemos seguir esa organización para asegurar unos resultados confiables, para dar un porqué, un cómo, un dónde, cómo se hizo, para qué se hizo, cuál era el objetivo de esta investigación. Esto nos lleva al objetivo, claramente. Tienen que tener un rumbo conciso, centrado en qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a investigar.
riguroso, volvemos a hablar de la metodología, de las herramientas que garantizan una precisión, de esos estudios que yo puedo hacer, si yo voy a hacer encuestas, si yo voy a hacer entrevistas, ya vamos a ir a ver un poco más de eso. Es reproducible. ¿Por qué es reproducible? Por lo que les venía diciendo un poco también. Otras personas deben poder replicar los procesos que yo hice y obtener resultados similares. De pronto, yo quisiera, digo, esta investigación me pareció chévere, voy a ver si a mí me funciona igual. Puede ser un poco como esos videos de póngalo a prueba, algo así, más o menos. Digamos que podría ser una idea de lo que es reproducible, lleva un poco como al contexto de la red, por decirlo así. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, no, Vamos señora. bien. Bueno, bueno, esto se los voy a explicar ahorita porque quiero que vayamos a ver este cuadrito. Este cuadrito que ustedes están viendo acá, bueno, este Excel que ustedes están viendo acá, es la segunda evidencia que ustedes deben desarrollar. Esto es una propuesta de investigación formativa. Yo les voy a ir dando una explicación de todo lo que... Denme un segundo. Me perdieron ustedes. De todo lo que tiene este Excel, digamos que puede ser un poquito denso a la vista, porque esto está separado en 5 etapas. La primera etapa es la de preparación. Cada vez que nosotros, como yo les decía la sesión pasada, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, ahí se me abrió esto, una investigación de lo que sea, nosotros necesitamos hacer una preparación, necesitamos averiguar. Si yo voy a comprar un carro, quiero saber qué tipos de carros hay, cuál consume más, cuál es más económico, a cuál le consigo repuestos más fácil, en la reventa cuál puede ser mejor, digamos que, o una moto. Sí, que son ejemplos un poco centrados de pronto a algo que ustedes quisieran comprar. Un teléfono, yo miro las características del teléfono, la marca, el precio, la memoria que tiene, la red que tiene. Todo esto es lo que yo averiguo, investigo, hago una preparación para ya luego tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a acercar un poquito más para que tengan una mejor visibilidad. Ahí ven mejor, ¿sí? Creo que ahí está bien. Lo primero que nosotros tenemos es el título del proyecto. Claramente, pues es un nombre que nosotros le vamos a poner a este proyecto. Pero ¿qué características tiene este título? Este título debe ser claro, debe ser preciso, debe ser específico en el tema que yo estoy investigando. Debe dar una idea general al contenido del proyecto. No es solo decir, yo voy a hacer la optimización de redes de datos. No, tengo que ser un poco más específico. Entonces yo podría decir, optimización del rendimiento de redes de datos mediante la implementación de protocolos en las instituciones educativas. Entonces ahí ya estoy siendo más precisa de qué es lo que voy a hacer, la optimización, qué voy a averiguar, pues las redes de datos, por qué medio lo voy a hacer, y en dónde lo voy a hacer, en instituciones educativas. Entonces, este título de mi proyecto debe ser ese súper, hiper, mega resumen claro para que la persona lea el título y ya sepa si sí o si no. Va a leer y va a encontrar qué es lo que va a encontrar ahí. Luego pasamos al resumen. El resumen
es una síntesis muy breve. Esto generalmente va entre 150, voy a poner acá, entre 150 a 300 palabras. ¿Mm? ¿Por qué es corto? Porque es donde nosotros vamos a sintetizar nuestro proyecto. Vamos a describir cuál es el problema, cuál es el objetivo, un poco de la metodología, los resultados esperados y las revelaciones. Digamos que dependiendo del nivel al que yo llegue en mi investigación, voy a poder dar los resultados o simplemente voy a hacer el desarrollo de la metodología. Digamos que hay ciertas investigaciones que, digamos, si yo la voy a presentar en determinado tiempo, pues no voy a alcanzar a tener los resultados, ¿m? Sino que de pronto, por el momento, esa investigación quedó en la metodología, en cómo lo voy a hacer, o alcancé a hacer algo de esa metodología, pero no alcancé a obtener unos resultados o unas conclusiones. Entonces, digamos que ahí quedaría en un proyecto en proceso. Ahí yo no llegaría al final de mi proyecto. Luego voy a ir con las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Pues claramente su nombre lo indica, son términos, son palabras, valga la redundancia, que son claves y que representan la importancia de lo que se va a tratar acá. Por ejemplo, en el tema de ustedes, unas palabras claves podrían ser redes de datos, monitoreo, rendimiento, gestión de red, lactancia, protocolos. Todas estas podrían, si mi investigación, claro, está basada en estas palabras, pues yo voy a poderlas usar. De pronto, si están utilizando algún sistema que sea relevante, algún tipo de tecnología, por ejemplo, también lo pueden poner ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una búsqueda de algún tema, estas palabras, como lo indica, son claves para que la persona, o para que me haga una clasificación internet y me diga, ah, bueno, mire, usted está buscando estas palabras claves. Esto le puede servir, o definitivamente esto no le va a servir porque esto no tiene relación con nada de lo que usted está haciendo. Luego tenemos la justificación. Esa justificación es explicar la relevancia de lo que yo voy a investigar. ¿A quién va a beneficiar? Va a beneficiar a la comunidad, me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a una empresa. ¿Y por qué es importante llevar a cabo esta investigación? Yo puedo decir, es importante para mí porque me va a solucionar un problema. Es importante para la empresa porque va a mejorar algún sistema, o va a mejorar la conectividad, o va a mejorar, bueno, ahí sí se los dejo a ustedes, que ustedes tienen más conocimiento en el área. Pero entonces es esa explicación de por qué yo voy a hacer ese estudio, a quién voy a beneficiar y por qué. Digamos que esas son como las tres claves para escribir la justificación. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que me pueden... Eso. Gracias, César. Gracias, Jaiber. Listo. Ahora vamos con los antecedentes o estado actual de la temática. Esto es un análisis de esos estudios previos, de lo que ya se tiene conocimiento sobre ese tema del cual yo voy a investigar. Sirve para sustentar ese enfoque de mi proyecto. Yo, digamos que todo proyecto que haga, como ya les he dicho varias veces, tengo que tener un sustento. Entonces acá es donde yo voy a dar una pequeña descripción
de qué se está trabajando. Por ejemplo, no sé, digamos que hay unos estudios que han demostrado el uso de una herramienta o de una red. Entonces, de este estudio dice que eso facilita los errores en una red. Entonces, y va a mejorar el rendimiento. Entonces, que con base en eso, yo voy a ver o voy a usar esto de base para hacer mi investigación. Aquí ustedes van a tener que leer, van a tener que investigar, así como hay filtrar, así como hay documentos que nos sirven a nosotros, hay otros que definitivamente no nos sirven. Y ustedes van a tener que leer, que analizar qué les sirve, qué no les sirve, porque de esto también depende el éxito de una investigación. Bueno, aquí van a poner el problema que ustedes identificaron. Es una descripción clara del problema que ustedes van a abordar. ¿Listo? Esto es algo muy cortico, algo muy conciso, pero mi problema es que las instituciones educativas presentan infraestructuras que no cuentan con internet, o que la fibra del internet no funciona o se cae cada 2 días, o cuando se cae demora 4 días en que la vuelvan a solucionar, por decir algo. Luego viene una pregunta o la pregunta de investigación, que es ese interrogante principal que nosotros nos estamos haciendo y al cual le vamos a dar una respuesta a través de nuestro estudio. Por ejemplo, ¿cómo impacta que no haya internet en los colegios de zonas rurales de el Magdalena? Esa puede ser mi pregunta de investigación. Listo. Bueno, luego vamos a la población o conjunto de elementos objetos de investigación. Digamos que esto suena como muy largo, pero simplemente es definir o decir el grupo al cual se le va a aplicar esta investigación. Por ejemplo, sigamos con el tema de las instituciones y de los colegios que no tienen internet. Pues, ¿cuál es el grupo o la población en la cual yo voy a investigar? Pues son esas instituciones educativas públicas, porque normalmente esto se presenta en los colegios públicos, ¿cierto? Entonces, ese va a ser mi población de investigación. Los colegios o las personas que trabajan con los colegios. No, digamos que acá no se tiene que extender mucho, es algo más concreto y más puntual. Luego viene este pedacito, digamos que este pedacito es uno de los que normalmente cuesta un poco más, que es plantear unos objetivos. Nosotros debemos tener un objetivo general, que es esa meta principal que yo tengo en mi proyecto. Es decir, yo todo mi proyecto lo voy a orientar a resolver ese problema. Este objetivo tiene que estar relacionado con la pregunta que yo me estoy haciendo. Digamos que es como darle respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, hablábamos de que la pregunta era la importancia del internet en las zonas rurales. Ok, listo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Implementar una red que tenga un buen rendimiento para los colegios. Entonces tiene que ir ligado a esa pregunta, es dar esa respuesta, una posible respuesta también, ¿no? Porque no sabemos si al final la respuesta es la que yo estoy diciendo, pero es al final lo que yo quisiera o lo que yo busco lograr con esta investigación.
¿Mm? Y ese objetivo general tiene ciertas características con las cuales yo debo contar para escribirlo. ¿Mm? Estos objetivos, tanto el general como los específicos, siempre deben comenzar con un verbo infinitivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo hablo cuando se trata de una investigación. Entonces, yo puedo decir, voy a explorar, voy a indagar, voy a describir, voy a identificar, voy a analizar, voy a comparar, a clasificar, a, a vincular. ¿Mm? Son verbos, si ustedes ponen en Google verbos en infinitivo, ahí les va a dar una lista larguísima. ¿Mm? Estos verbos deben ser claros, concretos y alcanzables. Esto también es algo muy importante. Deben ser alcanzables. ¿Mm? Y los objetivos específicos, digamos que es un desglose de ese objetivo general que yo tengo. ¿Mm? Es más desmenuzadito, donde yo voy a dar más información de cómo voy a llegar a ese objetivo general. Digamos que si yo junto todos estos objetivos específicos, voy a llegar a un objetivo general. ¿Cuántos objetivos específicos pueden haber? Entre 3 y máximo 5, dependiendo también de qué tan ambicioso sea mi proyecto. ¿Mm? Digamos que yo podría tener 3, podría tener 4, ya depende un poco de cómo va a ser mi investigación. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Gracias. Entonces, aquí hay unos cuadritos que van hacia el lado, donde lo ideal es poner, por ejemplo, en actividad para lograr este objetivo. ¿Qué actividades voy a hacer? Voy a hacer unas encuestas, voy a hacer pruebas de rendimiento, voy a recolectar información, voy a hacer un test de, bueno, no sé aquí qué pueda funcionar realmente porque no conozco como muchas test o cosas de pruebas que yo pueda hacer para medir, o no sé, la velocidad de algo, la conectividad, el monitoreo, bueno. ¿Qué recursos vamos a usar para cumplir estos objetivos? Por ejemplo, necesito un software, necesito un equipo de red, necesito, si son, no sé, encuestas, pues ¿qué necesito para esas encuestas? Un Google Form, necesito las personas a las cuales les voy a hacer las encuestas. Eso es lo que yo pongo en recursos. En resultados esperados, pues claramente van a poner, o en resultados que van a poner lo que ustedes esperan encontrar, o lo que ustedes esperan hacer con esa información que van a recolectar. Y el producto es ese, por ejemplo, el informe técnico que ustedes van a entregar al final de cómo quedó, de si funcionó o no funcionó esa información que ustedes recolectaron, esas mediciones que ustedes hicieron, si ese software funcionó o no funcionó. Por ejemplo, digamos que yo quiero revisar si un software funciona para hacer alguna medición, para hacer algún diagnóstico. Ah, listo. Entonces, mi recurso sería ese software de diagnóstico. Mi resultado esperado, ¿cuál es? Pues que me funcione para lo que yo lo necesito. ¿Y mi producto final cuál sería? Podría ser el informe técnico, podría ser el resultado de el diagnóstico de ese software.
Luego tenemos el enfoque de la investigación. Aquí hay dos cosas que son importantes a tener en cuenta. Yo puedo tener una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, o puedo hacer una mixta. ¿Qué quiere decir cuantitativo y qué quiere decir cualitativo? ¿Saben qué son estos dos términos? ¿O no? Profe, la verdad no recuerdo, si nos puede dar una breve definición, te agradecería. Ok. Eso no lo explicaban o no lo decían por allá en el colegio. Así, señora, bastante. Inclusive, cuando nosotros estudiamos inglés, también hay por ahí algo que nos dice son cuantitativos o cualitativos. Ya se van a acordar de qué les estoy hablando. Si seguro lo vieron, ustedes ya vieron algo de inglés con el profe Juan de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Cuando yo hablo de una investigación cuantitativa o de algo cuantitativo, se basa en los números, en datos medibles, en análisis estadísticos. ¿Cuáles son esas características? Puedo hacer una encuesta. En las encuestas yo puedo medir cuántas personas me respondieron sí, cuántas personas me respondieron no, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer una medición de datos. Puedo hacer una escala de 1 a 5 de qué tan satisfecho está usted con el servicio del Internet en el colegio. Ahí yo puedo sacar una medición, puedo sacar unas métricas. Estas son las cuantitativas, donde yo apoyo toda mi investigación en los números, en porcentajes, en gráficos, donde yo digo, yo voy a hacer encuestas y en mis encuestas voy a obtener un resultado. Digamos que cuando hay votaciones, pues ahí nosotros obtenemos unos números. Por X o Y razón, ganó el uno, ganó el otro, pues porque uno tiene más votos que el otro, ¿verdad? Entonces es esa forma de hacer una investigación. Esto normalmente lo usamos para probar o comprobar una hipótesis, para medir el impacto de algo que esté pasando, para buscar datos concretos, para explicar algún fenómeno. Entonces, estas son las cuantitativas, las que yo me baso en números, datos y estadísticas. No me baso en un supuesto. A diferencia de la investigación cualitativa, esta se basa en comprender procesos, en ver experiencias, en ver comportamientos. Digamos que yo voy a hacer un estudio de cómo las personas compran algo en una tienda. ¿Qué recorrido hacen en una tienda? Entonces, yo voy. Ay, mariqui, se me metió un animal a la casa. Denme un segundo, por favor. Ay, escucha. Ahorita lo sacaré. Entonces, ¿en qué iba? En la investigación cualitativa. Esta, yo puedo hacer una entrevista y preguntarle a la persona, ¿cómo se siente usted? Cuénteme cómo es el proceso para conectarse a Internet en el colegio. ¿Es un proceso fácil? Cuénteme qué siente, cuénteme, ¿sí? Es buscar esa información de primera mano. Yo también puedo hacer, como les venía diciendo, puedo buscar si yo voy a elegir o voy a ver cómo se comportan las personas en un establecimiento, yo puedo ir y mirar a las personas cómo dan vueltas
en un lugar. ¿Mm? ¿A dónde van primero? Cuando entran a la tienda, ¿hacia dónde cogen? No, primero van hacia el lado de las neveras. Ah, ok, listo. Esto a mí me da una percepción de cómo funcionan las personas cuando están haciendo alguna compra o algo. ¿Mm? Em, También yo puedo analizar esos comportamientos. Puede haber un ideal para entender el por qué y el cómo hacen lo que están haciendo o cómo lo están haciendo. Entonces aquí yo no me baso en números, me baso eh, en comportamientos, en lo que observo, en lo que me dicen, en la percepción que puede tener la persona. ¿Mm? Si recuerdan esto que alguna vez lo debieron haber visto en el colegio, o en algún momento de sus vidas. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, en enfoque en investigación, ustedes van a decir, listo, yo voy a hacer una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque me voy a basar en números, en estadísticas, voy a usar encuestas, voy a hacer sondeos métricos, para los resultados voy a mostrar tablas, voy a hacer un análisis estratégico. Yo puedo medir la velocidad claramente de una conexión de red, pues yo puedo hacer una medición, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar un número. Por esto va a ser cuantitativa. Si al contrario fuera cualitativa, yo puedo usar percepciones, las entrevistas de las personas, puedo hacer grupos focales. ¿Qué son los grupos focales? Es reunir a un grupo de personas y digamos que darles un tema del cual van a debatir o van a hablar. Y de ahí, de lo que ellos hablen, yo puedo sacar cierta información que me va a servir. Entonces aquí yo voy a comprender, voy a interpretar lo que ellos me están diciendo. Y voy a tener una narrativa en la cual yo, por medio digamos que este va a ser mi soporte, pero acá yo no voy a sacar números, sino sobre esas entrevistas, esos grupos, yo voy a entender o podría entender cómo es la experiencia de los usuarios cuando se van a conectar a Internet. Si se dan cuenta, acá hay dos cosas diferentes. Una es medir la velocidad, que es cuantitativa, y otra es cómo la persona se siente con esa conexión a la red. Y esto ya es cualitativo porque es desde lo que él puede decirme a mí. ¿Listo? ¿Está claro? Ustedes tienen que, o pueden hacer una mixta, que es unir las dos, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Digamos que esta es la parte que es un poquito más densa, lo que tiene que ver con el enfoque de la investigación, el nivel de investigación y el tipo de investigación. ¿Por qué? Porque es donde yo más concentrado tengo que estar, o tengo que tener más claras mis ideas, por eso ya he definido los objetivos, para así poder buscar cuál va a ser mi camino, cuál va a ser ese desarrollo que yo voy a hacer. En el nivel de investigación y tipos de investigación es todo un poquito relacionado. En el nivel de investigación es qué grado de profundidad yo voy a explorar. Yo voy hasta qué nivel voy a llegar. Pero para esto hay, digamos que diferentes formas de hacerlo. Yo puedo hacerlo exploratorio, que es, digamos, indagar un poco más sobre un fenómeno o sobre cómo funciona. Digamos que yo me meto más a investigar y a explorar qué es lo que está pasando, cuáles pueden ser las técnicas, qué ventajas tiene. Digamos que yo voy a explorar de pronto un mundo que no conozco.
Luego tengo el descriptivo. El descriptivo se caracteriza porque puede ser un poco más narrado. Digamos que aquí yo no voy a ir al sitio a ver qué está pasando, sino que yo lo puedo analizar desde otro punto de vista. Cómo son las causas, por qué podría pasar. Yo aquí voy a observar, voy a clasificar, voy a registrar, voy a anotar, pero digamos que desde un punto externo. Cuando yo hablo de exploratorio es porque yo voy a entrar a analizar o me voy a, no sé, pongámoslo como en un poco en un termo, en la misma tienda que estábamos haciendo el ejemplo ahorita. Cuando yo hablo de exploratorio es porque, o con el tema del colegio, voy a seguir con el tema del colegio. Cuando yo hablo de exploratorio es porque yo voy a ir a ver cómo se conecta, voy a hacer el ejercicio yo como usuario, a ver cómo funciona el internet, cómo me puedo conectar, a dónde me puedo conectar. ¿Listo? Y el descriptivo es cuando yo miro desde, como decir, desde la barrera, miro los toros desde la barrera y digo, ok, listo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Pero digamos que le pasa a alguien externo, no me pasa a mí, o no lo vivo yo, digamos que en carne propia, sino que lo analizo desde un punto aparte. Hay otro que es el correlacional, que es identificar la relación y el grado de asociación que hay entre dos o más variables. Esto nos permite claramente ver la relación o describir qué patrones o vínculos podemos encontrar entre estas investigaciones que nosotros estamos haciendo. Los tipos de investigación, esto es según el propósito. ¿Qué propósito tengo yo para mi investigación? Puede ser básica, que es solo tener teoría, buscar teoría, hacer algo muy conceptual, una búsqueda académica, científica. Este es un tipo de investigación básica. Luego tengo un tipo de investigación que es aplicada, que es cuando yo voy a buscar resolver un problema real. Entonces, aquí no solo tengo teoría, sino que además voy a ir a hacer una investigación de campo o voy a hacer algún experimento para obtener algún resultado. Digamos que esto es más para un ámbito profesional, para un ámbito de prácticas. Yo puedo buscar mi teoría y decir, listo, voy a probarla por medio de esto. Voy a ir a este laboratorio y voy a hacer esto. Voy a usar este software y voy a hacer esto. Luego hay otra que es la documental, que es analizar información que ya existe, donde yo voy a buscar libros, voy a buscar artículos, voy a buscar normas, y digamos que esto es un soporte teórico para esta investigación. Aquí es más teórico y más de soporte. Aquí ya no voy a ir a investigar, no voy a ir a hacer algún experimento, no, me baso solamente en lo que otras personas han investigado. Tengo el de campo, que es cuando yo voy a recoger datos reales, donde yo voy y me siento en el colegio y digo, ok, acá no se pueden conectar, ok, la conectividad tiene una velocidad de tanto, la conexión a internet dura, no sé, 10 minutos bien y 2 horas mal, por decir algo. Entonces, esta es la de campo, cuando yo busco los datos en el lugar. Directamente en el contexto voy allá y digo, bueno, hay esto, o no hay nada. Esto es un poco más cuando yo lo voy a aplicar al ámbito empírico,
algo un poco más contextual, donde quiero como llevarlo más a la vivencia que yo puedo tener. Hay otra que es la experimental, que es comprobar causa y efecto, ¿m? Donde por medio de pruebas controladas yo sé si está o no está funcionando lo que yo estoy haciendo. ¿M? Esto se usa más que todo para una validación científica. Yo no sé si ustedes de pronto vieron una serie que se llama The Big Bang Theory. Esta serie es de un grupo de personas que trabajan en investigación. Entonces hay uno que es solo teórico, hay uno que es experimental. Entonces es unir esta esto que podría decir un teórico con una validación científica que otra persona va a hacer. Y así yo las junto y digo si funciona o no funciona. Y el último tipo de investigación que hay es la tecnológica. Este es o se usa para crear o mejorar o crear mejoras o crear una solución. Digamos que aquí hay una combinación, puede haber algo de teoría, algo de práctica, puedo ir a hacer, recoger información de campo, digamos que esta es un poco más un mix, digámoslo así, y está aplicada a la innovación y al desarrollo. ¿M? Entonces ustedes tienen que decir, ok, ¿qué tipo de investigación yo voy a hacer? Seguramente, digamos que por el tiempo que ustedes tienen, van a decir, pues me voy a ir por la básica porque pues yo no tengo tiempo de irme a recoger datos en el campo. Ir a los colegios, bueno, pues sigo con mi ejemplo de los colegios, ir a los colegios a recoger información. ¿M? Eh, ¿Hasta ahí alguna duda? Ahí ve la justificación está acá metida. Y creo que yo les hablé de ella por acá arriba. Justificación y justificación. Ok, no. Solo vamos a llenar una justificación, no dos. Dime, Jaiber. Profe, qué pena, tengo una pequeña duda. Ese, pues, todo lo que nos ha explicado lo entregamos en este formato de Excel o en un Word con las normas APA. No lo pueden llenar acá. Inclusive este Excel está anexo en Sajuna, donde Ujú, ustedes ven la actividad, es este. Entonces, no, si quieren lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer en un Word, no hay problema. listo. No tengo problema con eso. En esta entrega no me afana. Luego vamos a ir a un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Pues es toda esa información, toda esa teoría, esos conceptos claves que van a sustentar mi investigación. ¿Mm? eh, Todo lo que yo encontré de, no sé, de lo que ha pasado con algún tema específico, es toda esa investigación previa que han hecho otros autores y es ponerla acá. Lo más relevante, yo tengo que nombrar qué dijo el autor, cuándo lo dijo el autor. Eh, Método de investigación, bueno, es que el método y el tipo y el método de investigación podrían estar un poco relacionados. ¿Por qué? Porque aquí también yo hablo del método que puede ser experimental, casi experimental, puede ser descriptivo, que es el que busca la observación, analítico, se centra en comprender qué es lo que está pasando, el comparativo, que es establecer similitudes y diferencias entre lo que está pasando. Puede haber, yo puedo decir que voy a usar un estudio de caso. Depende de lo que yo quiera y de toda la información previa que yo encuentre, pues
voy a aplicar estos métodos de investigación para, para hacer mi investigación, valga la redundancia. Luego tengo la metodología. ¿Qué es la metodología? Es decir, ese paso a paso de cómo voy a hacer esa investigación. Esa descripción de cómo se va a llevar a cabo el estudio, incluyendo qué secciones, si yo voy a hacer una muestra, qué muestras voy a hacer, dónde voy a sacar esas muestras, si voy a hacer entrevistas, cuántas entrevistas voy a hacer, si voy a hacer encuestas, cuántas encuestas voy a hacer, si voy a tomar, no sé, si voy a hacer una métrica de qué conectividad tienen los colegios, entonces qué técnica voy a usar, qué software voy a usar, si voy a hacer una medición de tráfico, con qué la voy a hacer, cómo la voy a hacer. Es describir la población, las muestras, la técnica, todo lo que yo voy a hacer, el paso a paso y con qué lo voy a hacer. Aquí está, bueno, la población, acá está separado. ¿A quién se la voy a hacer? No sé, 20 personas, 5 muestras, voy a ir a 5 colegios, voy a hacer 3 entrevistas, 4 encuestas. Esto acá ustedes lo definen. Aquí en la técnica es cómo van a obtener ustedes esa información. Yo puedo hacer encuestas, puedo hacer mediciones de software, puedo hacer pruebas de ancha de banda. Todo esto lo van a especificar acá. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Esto está como igual, pero bueno. Si necesito los recursos, ¿qué recursos necesito? Necesito los software, necesito el material humano, pero acá ya un poco más específico, un poco más amplio de qué tanto material necesito, qué tantas personas. Aquí está un poco más explicado y por qué voy a necesitar esto. Aquí debe ir justificado. Y finalmente está las referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas deben ir en normas APA. Les voy a compartir un documento donde se especifica cómo deben ir las normas APA. Depende si es un libro, si es una página de internet, si es un video, si es un libro, un artículo, un fascículo. Dependiendo de eso, pues ustedes van a poner acá las referencias bibliográficas. Como les dije, esto tiene varias etapas. Nuestra segunda etapa es la de ejecución, pero esa ejecución se divide en dos. Una que es la parte investigativa, donde ustedes van a poner acá fecha de la consulta, dónde hicieron la consulta, qué términos pusieron para esa consulta, qué recursos web utilizaron. Por ejemplo, la biblioteca del SENA, o busquen Google, busquen ChatGPT, busquen, ¿sí? Ahí ustedes van a poner qué buscar, dónde lo buscaron, las palabras claves, qué encontraron ahí y un pequeño resumen de eso que encontraron ahí. Luego está ya la propuesta, la ejecución, donde yo voy a tener que poner un poco más de información. Voy a ampliar esa técnica o esas técnicas que encontré, cómo funcionaron, si no funcionaron, las características, quién la elaboró, las instrucciones. Esta es, digamos que la segunda etapa de la ejecución, que es toda la parte investigativa. Luego tengo un procesamiento, que es donde yo hago esa metodología, hago el desarrollo de esa metodología, analizo esos datos que encontré, si necesito hacer gráficas, la hago esas gráficas.
es toda esa información que yo obtuve en la fase 2, pues aquí es donde voy a analizar, voy a escribir, voy a sacar resultados. Luego viene la 4, que es esos resultados que yo obtuve de todo ese análisis. Por ejemplo, no, definitivamente ningún colegio tiene una buena conectividad en el Magdalena. Porque el ambiente no se presta, o porque no llegaron los recursos, o bueno, o porque la infraestructura le hace falta algo. Ahí estoy inventando porque la verdad no conozco mucho del tema. Y finalmente son las conclusiones. En estas conclusiones, pues yo digo, ok, para solucionar el problema del internet necesitamos que se instale una fibra que venga desde tal ciudad, que es la que mejor conectividad tiene y la que puede dar ese soporte a esta institución. O la conclusión es que no se puede brindar una conectividad porque el colegio no cuenta con los ¿cómo se llama? Con los equipos necesarios. Llega a la zona, pero el colegio no tiene cómo conectarse a eso. Pero ustedes me van a decir, uy, pero imagínense, semejante proyecto que hay que desarrollar, ¿cierto? Pero claramente ustedes en este momento no me van a entregar las 5 etapas, porque para hacer un proyecto con toda esta investigación, pues es bastante información. Entonces, van a llenar la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 2, la primera, o sea, la que dice etapa 2, ejecución, que es esa revisión bibliográfica, que es un poco más de lo que hay acá. ¿Listo? Van a ser entonces la etapa 1 y la etapa 2. Las otras 4, las otras 4 pestañas no las van a llenar porque primero no nos da el tiempo, segundo no nos dan los recursos. Esto tiene que llevar un proceso un poco más largo. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, profe, de momento no. Se entregaría lo de la etapa 1 de preparación y la 2 de ejecución. La 2.1 no. Ajá, exactamente. Sí, así es. Viene la Instructora, buenas pregunta. noches. Dime. En base a lo que explicaste, entonces debemos de elegir un aspecto relacionado a la gestión de red de datos, ¿cierto? Lo ideal, Y sí. pues realizar por las 2 primeras etapas que las que nos estás enseñando ahí. Las demás, pues, quedan obsoletas, o eso se hace Bueno, después, o cómo será la situación ahí. depende. Y ustedes tienen que hacer un proyecto final. Eventualmente podrían hacerlo con esta base de investigación que ya se tiene. Entonces, ahí ustedes ya podrían completar las otras etapas, pero eso ya va a depender un poco de el proyecto que ustedes vayan a hacer y cómo lo vayan a desarrollar. No es que queden obsoletas, porque si hacemos un proyecto se deben hacer todas las fases. Solo que acá por tiempo, pues no nos da para hacer las 5 fases, las 5 etapas, perdón. Instructora, ¿ese trabajo se realiza de manera individual? Pues es que acá solo están ustedes 3. Realmente lo máximo que yo diría que sería por parejas. Allá 3 no. 3 ya son multitud.
Si quieren, lo pueden hacer en pareja. ¿Mm? Si deciden hacerlo en pareja, de pronto con algún compañero que no esté acá, pero que ustedes ya han trabajado y les ha ido bien, lo pueden hacer. Pero ojo, si lo hacen en pareja, las dos personas deben subir el trabajo y me deben poner ahí con quién trabajar. ¿Listo? Ah, listo, instructora, Ah, gracias sí, por la profe, si parte. algo se le hace una mini portada o algo así. Sí, 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 sí. Pues si manejan este mismo formato, pues no sé, lo ponen ahí abajito o a un ladito. Si lo cambian de formato, pues en la portada. Profe, ¿y para cuándo sería la fecha de entrega del trabajo? Para mañana. No, mentiras. Uy, Uy, profe, profe, no. ni siquiera le damos Profe, nos mató. no, profe, mejor dicho, me reinició. No, no, Ya me no, iba a no, tirar no. por el balcón. No, 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 háganme el favor, no. Tienen, bueno, yo les puse fecha de entrega el 23 para que tengan el puente para trabajar. El Me parece 23. perfecto. Señor, Me parece bien. porque normalmente a mí me gusta programar las entregas así después del fin de semana, porque sé que muchos trabajan y el tiempo que tienen es en fin de semana. Sí, profe, eso es correcto. Entonces, el 23 de junio, que es festivo, el lunes festivo, hasta las 23:59. 23:59. Exactamente, creo que esa fecha ya está en Sajuna, si no estoy mal. Listo. Profe, pregunta, lo del mapa entonces, que si está con fecha de hoy o también tendríamos plazos de pronto hasta el 23. Pues ese está con fecha de hoy, pero lo pueden entregar también hasta el 23. Listo. Les va a aparecer Listo, profe. entrega tarde, pero no, no hay lío. Igual yo lo califico cuando ustedes lo suban. Instructora, una Listo, pregunta, profe. No, ¿cuándo nos muchas gracias, volveríamos profe. a ver contigo? Señor, ¿Cuándo nos volveríamos a ver contigo? Son 4 no, actividades, ¿cierto? De esta transmisión. no, ¿No? no, no, ¿Solamente no. dos? Son solo esas dos. Ah, ok. Qué pena, No estaba es confundido. más. No, ya no es más. De la que estamos viendo ahorita, que es investigación, no son más actividades. De momento, esta es la última vez, la última sesión que nos vamos a ver, a menos de que algo cambie y yo les pueda dar alguna otra formación. Pero de momento, no. Esta es la última sesión que nos vemos. Igual, si tienen alguna duda, me escriben. Ustedes ahí tienen mi número de WhatsApp. ¿Listo? Que no vaya a ser después de las 8:30 de la noche porque ahí ya no le contesto a nadie. ¿Listo? Y preferiblemente que no sea el domingo ni el lunes festivo. Porque seguramente me demoraré en contestarles. ¿Listo? Listo, chicos. Si no hay más preguntas, bueno, ahí ya tienen tarea, trabajo, tienen toda la explicación, tienen todo el material. Mañana les subo la grabación a Sajuna. La otra ya la tienen. Y ya, eso sería todo. Un gusto volverlos a ver. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Listo, instructora, muchísimas gracias por su tiempo y dedicación. Bueno, con mucho gusto, que tengan buena noche.